Ahora, los trabajadores tienen su programa La Voz del Obrero. La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. Porque no confiamos en el imperialismo y un tantito así, David Alterman trae a La Voz del Obrero la lucha de los pueblos por su liberación y el internacionalismo proletario. ¿Qué tal? Aquí estamos retomando la columna habitual sobre Palestina. Hoy hablaremos de la solidaridad. ¿Cómo entendemos la solidaridad? ¿Qué formas asume la solidaridad concreta? ¿Qué implica ser solidario o solidaria? ¿Qué consecuencias produce la solidaridad? Digo esto porque en general cuando sucede un hecho que nos conmueve, inmediatamente reaccionamos y queremos demostrar nuestro sentir en relación a ese hecho. Pero esto no siempre se traduce en acción concreta. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante un hecho que sucede a distancia, lejos de donde nos encontramos, al que no tenemos acceso inmediato o no tenemos contacto directo con aquellos que están sufriendo las consecuencias, no siempre sabemos qué hacer o nuestras acciones no tienen el efecto buscado. Hoy hablamos de la solidaridad con el pueblo de Palestina. Y aquí cabe la primera pregunta: ¿por qué somos solidarios con el pueblo palestino? Lógicamente porque nos conmueve lo que sucede en Medio Oriente. Junto a esta primera pregunta surge la segunda, inmediatamente. ¿Qué es lo que nos conmueve? Esta es la clave de la columna de hoy. Yo no le puedo decir, nadie le puede decir a otro, a otra, qué es lo que le debe conmover. Pero sí es importante que la respuesta que demos esté en relación con qué nos moviliza. Voy a dar un ejemplo solamente con la intención de mostrar diferencias en las respuestas en relación a lo que nos conmueve. Tomemos el caso de una inundación de un territorio. Puede conmover el sufrimiento de la gente afectada por la inundación o me puede movilizar la incapacidad de los gobernantes para tomar medidas preventivas. En ambos casos se suele responder con acciones solidarias, pero seguramente esas acciones tendrán diferencias. Si lo que centralmente me afecta es el sufrimiento de la gente, llevaré comida, colchones, camas, etc. Pero si me afecta la inacción de los gobernantes, debería, además de colaborar con medicamentos, alimentos, etc., llevar a cabo acciones en función de denunciar la inoperancia de dichos gobernantes. No se trata de una valoración de qué sentimiento o acción es más importante, ni qué respuesta es más acertada que otra. Se trata de qué corresponde hacer en función del problema central. En el caso de Palestina, la cuestión es similar. Si a mí me afecta centralmente el genocidio en el sentido puro y estricto de la matanza de niños, mujeres, mayores, en fin, de la población en general, el nudo de mis sentimientos está ligado a la cuestión humanitaria. Por otro lado, si además me conmueve la resistencia popular palestina, la motivación es diferente. Por lo tanto, las respuestas deberían ser también diferentes, aunque confluyan. Lo humanitario puede llevar a demostrar en la calle la solidaridad con ese sufrimiento, los deseos de que se terminen las matanzas, exigiendo que todo el mundo actúe efectivamente para frenar el genocidio. Pero si además del humanitario se considera que se está llevando a cabo una injusticia que responde a intereses políticos y económicos de colonización, dominación, sumisión de pueblos y territorios, evidentemente las acciones deben tener un plus diferenciado de la solidaridad humanitaria. Las movilizaciones, los documentos y la difusión de los mismos, las declaraciones, aportan y permiten visualizar lo que está sucediendo. Permiten dar a conocer lo que una parte de la población ignora, además de ser una demostración del sentimiento de nuestro pueblo en relación a lo que sufre el pueblo palestino. Eso es buenísimo. En el caso que queramos que se produzcan hechos políticos efectivos que incidan en la realidad, se deberán desarrollar acciones que generen, por ejemplo, el rompimiento de relaciones políticas y económicas con el Estado de Israel. Como sabemos, en nuestra realidad concreta eso es prácticamente imposible.
por la alineación automática que tiene el gobierno de Milei con el imperialismo yanqui, con el Estado de Israel. Nuestra tarea debería ir por otro lado. Veamos lo que sucede en algunos países de Europa. Allí se acciona a partir de la movilización popular para generar conciencia en la población de lo que está sucediendo en Palestina y tratan de obligar a sus gobiernos a romper relaciones diplomáticas, militares, comerciales con Israel. Pero además, el movimiento obrero europeo desarrolla acciones frenando la exportación de armas a Israel. Se llevan a cabo bloqueos en los puertos a mercaderías provenientes o destinatarias a Israel. Es decir, se llevan a cabo acciones concretas para afectar el funcionamiento normal del Estado opresor, del Estado genocida, para debilitarlo y lograr así el cese del fuego, parar el genocidio, en fin, cambiar la situación. Y a esto me refiero en esta columna, y que considero es el corazón de la solidaridad que se debería desarrollar. Concretamente, deberíamos pensar qué acciones llevar a cabo para ayudar a incidir en la realidad. Y como acabo de demostrar, la distancia no es un impedimento para acciones solidarias concretas y efectivas. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, pero me parece que deberíamos intentar aportar nuestro granito de arena, no solo para frenar el genocidio, sino para aislar al Estado de Israel y generarle mejores condiciones a la lucha anticolonial y antiimperialista que desarrolla el pueblo palestino. Y se me terminó el tiempo. Nos vemos en la próxima. Chao. Libre, libre, libre Palestina, libre.